leído y analizado el ejercicio, podemos obtener estos datos donde vemos que lo que nos piden es la longitud. Para calcular la longitud necesitamos el área superficial. Entonces, para calcular el área superficial la podemos encontrar a partir de Q, pero no tenemos Q ni delta de TLM. Entonces, para calcular Q, lo que hacemos es que tenemos la temperatura de entrada, salida, capacidad calorífica y flujo másico del fluido frío. Entonces, lo que hacemos es, sabemos que Q va a ser igual a M del fluido frío por Cp del fluido frío por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Esto es 1,2 kilogramos por segundo por la capacidad calorífica, que es 4,18 kilojoules sobre kilogramos por grado Celsius por la temperatura de salida del fluido frío, que es 80 menos 20 grados Celsius. Esto nos da un total de, al convertirlos en kilowatts, nos da 301 kilowatts. Entonces ya tenemos la razón de transferencia de calor, pero nos falta, para calcular delta de TLM, necesitamos la temperatura de salida del fluido caliente. Lo que hacemos es despejar temperatura de salida de la fórmula de Q. Entonces, M, pero el fluido caliente, por Cp del fluido caliente por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada del fluido caliente. Despejando la temperatura de salida, nos queda de la siguiente manera. Tenemos que Q sobre MH por CPH, y lo que está restando pasa a sumar más la temperatura de entrada del fluido caliente. Entonces tenemos Q, que es 301 kilowatts, sobre el flujo másico, que serían 2 kilogramos por segundo, multiplicada por la capacidad calorífica, que es 4,31 kilojoules por kilogramos grados Celsius. Esto nos da un total, sumamos la temperatura de entrada, que es 160 grados Celsius, y esto nos da un total de, resolviéndolo en la calculadora, de 125 grados Celsius. Entonces, ya tenemos la temperatura de entrada y salida de los dos fluidos. Ahora procedemos a calcular delta de TLM. Entonces, delta de TLM en el ejercicio nos dicen que es contraflujo, por lo tanto, será delta de T1 y delta de T2 de la siguiente manera. Delta de T1 menos delta de T2 sobre logaritmo natural delta de T1 sobre delta de T2. Entonces, delta de T1 va a ser igual a temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de salida del fluido frío, menos la diferencia de delta de T2, y delta de T2 es la temperatura de salida del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío, sobre logaritmo natural de delta de T1, que es temperatura hot de entrada, menos temperatura sobre temperatura hot de salida menos temperatura cool de entrada. Y al reemplazar nos da temperatura hot de... Entonces tenemos que la temperatura de entrada del fluido caliente es 160 menos la temperatura
de salida del fluido frío, que es 80 grados Celsius, menos la temperatura de salida del fluido caliente es 125, menos la temperatura de entrada del fluido frío, que es 20 grados Celsius, sobre logaritmo natural de 160 menos 80 sobre 125 menos 20. Y esto da un total de 91.9 grados Celsius. Entonces, para calcular el área superficial tenemos que la razón de transferencia de calor es igual al área superficial por el coeficiente total de transferencia de calor multiplicado por delta de TLM. Despejamos área superficial y nos queda Q sobre U por delta de T LM. Reemplazando, tenemos que Q fue el valor que calculamos anteriormente, fue 301 kilowatts. U ya me lo dieron en el problema, y delta de TLM es 91,9 grados Celsius, que fue lo que calculamos anteriormente. Esto nos da un total de 5,12 metros cuadrados. Entonces despejamos, sabemos que la área superficial es igual a pi por el diámetro por L. Despejando L, ya que tenemos el diámetro, nos queda área superficial sobre pi por diámetro, y el área superficial es 5,12 metros cuadrados por pi por el diámetro, que es 0,015 metros, que me lo dieron en el problema, y esto da 109 metros de longitud.